En los recuerdos de sus hijos casi siempre aparece con un libro entre las manos. 9 años después de la muerte de Emilio Zapatero, su amor por la lectura permanece, y lo hace no solo en su extensísima colección privada, sino en la mirada de María Pilar, de Juan y de Pablo. Sus 2 hijos aprendieron de él su devoción por la cultura, y cada vez que entran en su biblioteca particular, con más de 30.000 ejemplares, recorren esos caminos de palabras y pensamientos que quien fuera en su vida pública consejero de Cultura ya recorrió en su intimidad. Nació en Valladolid en 1936, donde falleció en el año 2000. Emilio Zapatero fue uno de los pocos privilegiados que consiguió hacer de su pasión la esencia de su trabajo. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, una de sus mejores etapas personales la vivió al frente de la Consejería de Cultura. En ella logró simpatías en todo el arco político, social y sobre todo cultural. Agradecemos hoy a su familia que nos abra las puertas de lo que fue su santuario. Juan, ¿qué supuso para un hombre como tu padre servir a los intereses públicos como consejero de Cultura? Pues mi padre era un hombre que desde el principio de su carrera fue un servidor vocacional de la cosa pública, de los intereses públicos. Siempre fue funcionario, siempre trabajó al mejor servicio de ese interés general. Pero como consejero de Cultura tuvo la ocasión de aunar esa vocación por el servicio público con 2 cosas que hicieron que fuera la mejor etapa de su carrera profesional, de su vida profesional. Él siempre lo dijo, y los que vivimos a su lado podemos dar fe de ello. Y esas 2 cosas es el ámbito en el que desarrolló esa etapa de su carrera, la cultura en la que él se movía como pez en el agua, y el poder hacerlo desde un cargo como el de consejero enormemente ejecutivo. A él le gustaba mucho, y no tanto por el poder que un cargo como ese entraña y lleva consigo, sino por la capacidad de hacer cosas, la posibilidad de hacer muchas cosas, la puesta en marcha, y él esa ilusión se la supo transmitir siempre a todos los que colaboraron con él. Yo creo que era una persona que sabía hacer equipo con sus colaboradores, les transmitía ilusión, les transmitía confianza. Esa vitalidad que siempre Sí, tenía. sí, no les dejaba parar, pero siempre se encontraban a gusto. Todos los que tuvieron ocasión de trabajar con él siempre le recuerdan con mucho cariño. Él estaba muy orgulloso de que en aquella época los libros que editaba la Junta a través de su consejería ganaron varios premios nacionales de edición. Él era una cosa que, claro, le gustaba mucho y lo cuidaba mucho, y disfrutó mucho en aquella época, sí. Su talante le llevó al Senado en 1996. Fue jefe provincial de Sanidad en Valladolid, director general de Salud Pública y experto de la Organización Mundial de la Salud. Ocupó numerosos cargos públicos en su dilatada carrera política. En ella hubo espacio para la docencia. Ejerció de profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y no cesó de leer y de impulsar el arte y la cultura allí donde se encontrara. Quienes le conocimos descubrimos otra literatura, la del cariño, la del buen gusto y la de que una buena historia, contada por el autor que fuera, merecía ser leída. ¿Cómo nació esta biblioteca? Mi padre era incapaz de entrar en una librería sin hojear una buena serie de libros, y la mayoría de veces era incapaz de salir sin su bolsa con al menos 2 o 3 libros. Si además a esto le sumamos el que todos en la familia hemos hecho nuestras pequeñas aportaciones, mi abuelo incluido, que le legó toda su biblioteca, que también era cuantiosa en volúmenes, y sus numerosísimos temas, porque abarcaba tanto la historia como el circo, como París, que en realidad eran los 3 grandes amores de su vida. Pues bueno, tendremos una serie de ingredientes que hacen que la biblioteca de mi padre esté siempre viva, y de hecho viva siempre, porque no deja de sumar volúmenes, a pesar de que ya no esté entre nosotros. ¿Qué tenía que tener un libro de especial para que lo seleccionara él?
para ser un miembro más, tenía que cumplir un requisito muy simple. Por el mero hecho de ser libro, ya estaba admitido. Y tenía una cosa que nosotros comentamos entre los amigos y en la familia que es graciosa, y es que si no lograba llegar a la página 100, lo cerraba. Claro, que lo consiguió tan pocas veces que leía todo lo que caía en sus manos. Siempre encontraba un aliciente para seguir con su lectura. Era una maravilla. Verlo leer y estar con él leyendo y luego comentar un buen libro era todo un placer. ¿Por qué le gustaban tanto los libros de circo? La afición por los libros del circo deriva de su pasión por el circo. Bien es verdad que era muy difícil encontrar libros de circo y por donde íbamos de viaje, lo primero que preguntábamos si tenían algún libro de circo, que era muy difícil. En Inglaterra nos estudiamos para que nos entendieran perfectamente cómo se decía lo de circo, porque decir circo en inglés, para los que no tenemos una pronunciación exacta, era dificilísimo, porque empezábamos circus, circus. Bueno, ya cuando nos entendían decíamos, le hemos metido 1-0 al librero. Hacía despertar en nosotros una inquietud por la literatura que era inevitable, es decir, todos los que estábamos con él tan cerca, caíamos presos por la literatura y por los libros. Era impensable otra cosa. Si te hacía coger el gusto. Si puedo interrumpir, sí que quiero decir que mis dos hijos son dos lectores, pero tremendos también. Pablo, tú te acordarás, este verano, las horas que hemos hecho en el porche leyendo libros, que en gente joven es dificilísimo de encontrar y que yo admiro mucho, y yo creo que eso sí que es una cosa porque le han mamado día a día de su padre. Pero comparar, claro, con lo que él leía, es que él leía todo el rato. Cuando decimos que él leía todo el rato, es que leía todo el rato. Todo el rato. Y perdía sueño con tal de leer. A mí me sorprendía porque había veces que iba a la librería y se llevaba 3 libros, igual a los 10 días ya se les había terminado, o sea... Bueno, no me lo puedo creer, ¿no? Es que, bueno, y entonces, y es cierto lo que tú decías, ¿no? Que es que se metía tanto en los personajes que luego te lo transmitía. Yo realmente he aprendido muchísimas cosas con él, ha sido siempre un placer, porque nuestras charlas literarias han sido siempre fantásticas.